El presidente de Estados Unidos prefiere no saber sobre el río Colorado, que lleva poca agua, y contaminada, para México. El río Colorado nace en las montañas rocosas de Estados Unidos, y es el río más largo de América, con 2.333 kilómetros. Entonces, ¿por qué México recibe solo el 5% del agua del río, y además contaminada? La razón de esto es que el agua del río Colorado se envía a la ciudad de Las Vegas, a Phoenix y a Los Ángeles. Así es lógico pensar que no queda agua para enviar a México. ¿Y entonces por qué México debe agua a Estados Unidos? Si México no recibe prácticamente agua del río Colorado. Para comprender la falsa deuda de agua, hay que ver el otro río fronterizo, el río Bravo, el cual proviene de su fuente original, o donde nace el río, y de los ríos tributarios, o afluentes de este río. En México, existe un afluente llamado el río Salado. Este río lleva décadas seco. El río Salado solo lleva agua cuando hay lluvias, en esa árida región. Lo que no es siempre. Cada año ni muy seguido. Sin embargo, cuando se firmaron los tratados de aguas internacionales, se le cuenta un caudal copioso, que ese río nunca tuvo. Y de ahí se inventan una deuda de agua, que viene desde 1906. Es decir, una deuda falsa de 111 años. De un caudal inexistente. Si no se corrige esto, México siempre les deberá agua. Es decir, una deuda falsa de 111 años. ¿Qué pasa con el río Colorado? Este río está represado, en su tramo hasta la frontera con México, y aún así solo llega el 5% de su agua. Esta llega a México muy salada, y muy contaminada. Más bien parece un desagüe que un río. Recordemos que, se firmaron dos tratados sobre el uso del agua del río Colorado y del río Bravo Grande. Por ambos ríos. Uno en 1906, y otro en 1944. Lo que históricamente ha causado un trasvase de aguas hacia Estados Unidos. Es decir, una deuda falsa de 111 años. El río Colorado da agua y electricidad a Estados Unidos, a través de la más famosa presa de ese país. La gran presa Hoover, que además confiscó a favor de ese país toda el agua con que llenaron el embalse, creando así el gigantesco lago Mead. ¿A quién pertenece la reserva del lago Mead? Has de saber que este es el mayor lago y embalse artificial de los Estados Unidos. Está situado en el río Colorado, a unos 48 kilómetros al sureste de Las Vegas, Nevada. Se extiende 180 kilómetros. Detrás de la presa Hoover, se llena con el agua del río Colorado, y el agua del lago se envía mediante acueductos a pueblos, ciudades y granjeros de California y Nevada. El río Colorado está represado 31 veces. Sí, 31 veces. Una de esas es la gigantesca presa Hoover, hay otras 30 presas más. Es decir, una deuda falsa de 111 años. Cuando esas aguas llegan a México, además de que son el 5% del caudal, estas aguas son insuficientes, escasas y pocas. Las aguas vienen altamente contaminadas, y muy saladas, que al paso de los años han echado a perder por el efecto de salinización 400,000 hectáreas del Valle Agrícola de Mexicali, dejando a miles de productores mexicanos en la pobreza. Opiniones. Habrá muchas, ¿tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.